El asunto este de la ley 2801, cuya vigencia concluye hoy, cuya vigencia parcial concluye hoy. ¿Por qué concluye su vigencia parcial? Porque lo que concluye hoy es el incentivo o los incentivos, las exenciones casi totales de impuestos que tenían las empresas que ya estaban instaladas en la zona fronteriza antes de aprobarse la ley. Porque lo que se estableció en la ley 2801 fue un periodo de 20 años de exención tributaria para todas las empresas que estuvieran instaladas en ese momento en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Montecristi, Independencia, Pedernales, Bauruco y Santiago Rodríguez, 7 provincias fronterizas o cercanas a la frontera. Las que estuvieran instaladas ya previamente a esa ley en esas 7 provincias iban a tener entonces un periodo de exención impositiva de 20 años a partir de su promulgación el día 2 de febrero o el día 1 de febrero del año 2001. Entonces, ¿cuáles incentivos se terminan hoy? Se terminan hoy los incentivos que tenían las empresas que ya estaban instaladas. Luego la propia ley dice que todas las empresas que se instalaran a partir de ahí iban a tener un periodo de exención de 20 años, pero no decía de 20 años de manera calendario, sino de 20 años partiendo del día de su promulgación, desde el día 1 hasta el 1 de febrero del 2001 hasta el 1 de febrero del año 2021. Ahora, esa misma ley establecía que si una empresa se instalaba en los primeros 5 años de vigencia de esa legislación, o sea, entre el 1 de febrero del 2001 hasta el 1 de febrero del 2006, las empresas que se instalaran en esos 5 años primeros de vigencia de la ley iban a tener los 20 años completos de exención. 20 años completos. Y las empresas que se instalaran después del 1 de febrero del 2006, es decir, después de concluir los primeros 5 años, iban a tener de exoneración solamente 15 años, es decir, hasta el 1 de febrero del año 2021. O sea, que las exenciones que se terminan hoy son las exenciones que tenían las empresas que ya estaban instaladas en la zona fronteriza antes del 1 de febrero de 2001 y las que se instalaron después del 1 de febrero de 2006. Las que se instalaron dentro de los primeros 5 años van a tener todavía vigencia en exenciones fiscales hasta que se cumplan sus 20 años de funcionamiento. Por ejemplo, la más grande empresa de las que se han instalado en la zona fronteriza, de las poquísimas que se han instalado en la zona fronteriza a partir de esa legislación, que es la que genera más empleo, genera más o menos 2.100, 2.200 empleos. Es una empresa de bebidas gaseosas que está ubicada en Santiago Rodríguez. Esa empresa se instaló, comenzó sus operaciones en la República Dominicana en julio del año 2020. Por lo tanto, estaba dentro de los primeros 5 años y esa no pierde sus incentivos a partir de hoy. Esa mantiene sus incentivos hasta el julio del 2025. O sea, le quedan 5 años, casi 5 años más de exención. Porque se instaló más o menos a los 4 años y medio de vigencia de esa ley. Nada más faltaban 6 meses para que se terminara el periodo de facilitación de la exención por los 20 años completos. Entonces, esa, por ejemplo, le quedan 4 años y medio de exención. Hay otra empresa que es la que está ubicada en Elías Piña, que es la empresa a que hace referencia el senador Iván, que llamó hace un rato aquí de Elías Piña, de que genera más o menos 1.400 empleos. Eso quiere decir, señores, que de los 6.000 empleos que generan las empresas que se benefician durante un periodo de 20 años de exenciones fiscales prácticamente totales, que son alrededor de 80, mal contadas, la mayoría son micros y pequeñas, solamente 2 generan más del 50% de los empleos que generan las otras 68. O sea, hay 2 empresas que generan más o menos 4.000 empleos. O bueno, 2.000 y algo más, 3.500 empleos, 3.500 empleos. Dice Filpo de Santiago que son cerca de 15.000. Los otros 2.000,
Bueno, si tú pones los empleos indirectos, las ramificaciones, te pueden llegar a eso. Los otros, por empleo fijo, los otros 2.000 y tanto empleos, 2.300, 2.400 empleos, los estarían generando las otras 68 empresas que están distribuidas en algunas de esas 7 provincias, porque hay provincias de ellas donde no hay ni una, que es el caso, por ejemplo, de Pedernales. Ahora bien, yo decía la semana pasada que aquí hay una situación con eso, porque de todas maneras, el hecho de que este país tenga apenas 48.000 kilómetros cuadrados y de que se permita que una empresa se instale en la zona fronteriza y que tenga derecho a comercializar sus productos en el mercado completo, es decir, en el país completo, y no solamente o exclusivamente en esas 7 provincias, entonces compite de manera desleal con otras empresas que también tienen el mismo mercado y que tienen que pagar sus impuestos sobre la renta, sus impuestos selectivos, sus impuestos de transporte y todo completo e igual. Es el caso, por ejemplo, de esas empresas que estamos mencionando. Una empresa de bebida gaseosa que está instalada en Santiago Rodríguez, que no paga impuestos y que tiene el mercado de la República Dominicana completo para comercializar su producto. Hay otra empresa de bebidas gaseosas que es de una marca muy famosa que está instalada ahí en la Avenida Independencia, que produce lo mismo que produce esa otra empresa de Santiago Rodríguez, pero tiene que pagar impuestos y compiten en el mismo mercado. Tienen que pagar 27% de impuestos sobre la renta, tienen que pagar el ITEL, tienen que pagar el 100% de las tasas de transporte aéreo, marítimo, lo que sea, tienen que pagar el 100% de todo. Sin embargo, esa que está allí no tiene que pagar nada de eso. Hay otra empresa que también, de una marca famosa de bebida gaseosa, que es también de una empresa propiedad de otra empresa o de un grupo empresarial, que es también de la más importante marca de cerveza que hay en el país, que también produce bebida gaseosa, que tiene que pagar todos sus impuestos, pero tiene que compartir el mercado, que es el mismo, República Dominicana completa, con aquella empresa que tiene, repito, exención total de impuestos. Claro que usted pudiera decir que lo que es igual no es ventaja, en el sentido de decirle a esas empresas gaseosas que están instaladas fuera de la zona fronteriza, decirle, bueno, pues instálate tú también en la zona fronteriza. Le pudiera decir así. Pero si una empresa se instaló en la zona fronteriza hace 4 años, su vigencia de incentivo se le terminó ahora y nada más duró 4 años de incentivo fiscal, no 20. O sea, o tenía que instalarse en los primeros 5 años de vigencia de la ley para tener 20 años completos, o a partir del 2006, cuando se instaló, solamente se le contaban los años que quedaban hasta el 1 de febrero del año 2005. Del año 2021, perdón. Pero además tiene la situación de que si ya tú tienes todas tus maquinarias, toda tu inversión, toda tu planta, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de producción de cualquier bien que tú tengas que producir en una zona fuera de la frontera, pues trasladar toda esa maquinaria para la zona fronteriza, pues implica una inversión tan grande que al final no te va a compensar en cuanto a los incentivos a lo que se refiere. Lo otro que tiene que tomar en cuenta el gobierno, y seguro lo ha tomado en cuenta también, es el hecho de que esas empresas que están instaladas en las zonas fronterizas tienen unas exenciones impositivas que representan, de acuerdo con cálculos, más de 1.200 millones de pesos al año en exenciones. Si es así, eso es mal contado, porque bueno, pero si es así, entonces el gobierno estaría haciendo un sacrificio fiscal demasiado elevado para lo que está recibiendo en compensación social con la generación de los poquitos empleos que se están generando en las poquitas empresas que están instaladas en algunas de las 7 provincias a las que hacemos referencia. Porque fíjense lo que yo le estoy diciendo, que la más grande, ni siquiera está en una provincia fronteriza. Exactamente. Está en Santiago Rodríguez, no está en Elías Piña, ni en Dajabón, no está en Pedernales, no está en Independencia, no está en Montecristi. Está en una provincia que está cerca de otra provincia, que colinda con una provincia fronteriza, pero está a un paso de Santiago, de la provincia de Santiago. Por poner un ejemplo. O sea que al final tampoco esa empresa estaría beneficiando de manera directa a los habitantes de la zona fronteriza, los que están ahí pegaditos de los haitianos, los que están ahí cogiendo lucha. No, está prácticamente en el medio de la ciudad. Entonces, ¿es negativa la ley? No, yo no digo que sea negativa. Lo que sí yo digo es que ya al cabo de 20 años, la empresa que se instaló en esa zona y no adquirió los niveles de competitividad suficientes, al cabo de 10, de 20, de 15 o de 20 años, bueno, pues ni siquiera merece que se le sigan dando incentivos.
Pues tú dices, bueno, si tú tienes 20 años sin pagar impuestos y aún así tú no eres competitiva, pues entonces lo que tú te mereces es desaparecer. Porque no hay un premio más grande que ese. Y aún así no te desarrollaste. Pero no solo eso. Aún así ni siquiera te creaste, porque fíjate que ahora se habla de la muerte de la zona fronteriza, como si tú tuvieras la forma de demostrar que la mayoría de los empleos que se generan en la zona fronteriza es por esas leyes. Mentira. La mayoría de los empleos que se generan en la zona fronteriza, ¿ustedes saben quiénes los generan? Los hospitales públicos, los cuarteles policiales y militares, las escuelas públicas y otras entidades del sector público, los ayuntamientos. O sea, el propio Estado es el principal generador de empleos en la zona fronteriza. Porque aún con esa legislación, las empresas o los inversionistas privados no se motivaron a instalarse en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque faltan otros aportes que tiene que hacer también el propio Estado. Y eso hay que reconocerlo. Los aportes en infraestructura. Por ejemplo, se habla de que Pedernales no tiene ni una empresa. Es verdad, porque Pedernales es la que tiene menos infraestructura que le corresponde al Estado instalada en esa zona para ser favorable o factible el hecho de que tú te instales. No, porque te voy a poner un ejemplo. Y la naturaleza de su suelo no produce las actividades que han sido beneficiadas. Algunas sí, algunas no. Porque podría ser la minera, podría ser cementera. La minera está excluida de la ley. Pero no solo es, porque hay como quiera que sea, Pedernales tiene tierras muy fértiles. Y está, por ejemplo, la inversión turística. En el norte. O sea, si tú tienes como quiera que Pedernales, porque Pedernales tiene un clima muy diverso. Tú tienes como quiera empresas que bien pudieran instalarse, pero el asunto es la infraestructura, señores. En Pedernales hay una sola sucursal bancaria y es del Banco Estatal, del Banco de Reserva. No hay sucursales bancarias privadas. En una provincia entera hay 3 cajeros automáticos, si no me equivoco. No creo que haya más de 3 o 2 del mismo banco al que hago referencia. Eso para que ustedes tengan una idea. Entonces, falta como quiera que el Estado haga inversión en infraestructura, pero fíjense que con lo que el Estado está invirtiendo o dejando de percibir en cuanto a exención impositiva, pudiera entonces crear la infraestructura suficiente como para que empresas vayan y se instalen sin incentivo fiscal incluso. Oye. Que digan, me voy a instalar ahí porque como quiera que... Ahorita fue lo que decíamos en el comentario de Eduardo, Esteban. La ley puede ser la mejor del mundo y si no hay carretera, electrificación, mapa de salida a puertos o aeropuertos si los hubiera. Agua potable, infraestructura. Mira, la ley puede ser sueca, suiza. Bueno, y te voy a poner... ¿Sabes qué es para lo único que sirve? Para demostrar que el sistema impositivo dominicano no está diseñado de manera inteligente. Y te voy a poner el ejemplo del mismo Pedernales, del cual hablamos que tiene el potencial turístico mayor de la República Dominicana. Y es verdad, el que ha visitado esa zona, tú te puedes decir, mira, es verdad esto. Ahora, ahí no hay infraestructura vial. No hay aeropuerto. No hay puerto. No hay electricidad, o sea, infraestructura eléctrica adecuada en la zona de playa o en la zona que pudiera ser de turística. No hay infraestructura de agua potable y no hay infraestructura de telecomunicaciones. Toda esa infraestructura tiene que ponerla el Estado, Así que ustedes oyen de que, bueno, mira, inversión turística, que si se van a meter ahí los inversionistas para construir hoteles, eso no va a ocurrir hasta que el Estado agarre y se desprenda de una millonada para crear la infraestructura suficiente o adecuada para entonces motivar al sector privado a hacer las inversiones correspondientes, porque el sector privado trabaja para hacer negocio. El sector privado no puede ir a construir o a levantar o a hacer barrio, como se decía antes, que uno llegaba a un solar y empezaba la gente a hacer barrio. No. Tú tienes que crearme lotes y servicios. Entonces, cuando tú me creas los lotes y servicios, yo compro el solar. Pero que además, Esteban, cuando tú tienes que poner la soga bajita para que un sector sea productivo, es porque tu sistema está mal diseñado. Escúchame, Esteban, que tu comentario, yo te pregunto, perfecto. Hay que desarrollar a Pedernales y todo eso. Si desaparecen los beneficios de la ley que vencen en el día de hoy, ¿quién se va a incentivar a invertir? No, se van a incentivar cuando el gobierno invierte en infraestructura, porque como quiera los incentivos, estoy de acuerdo. Están los incentivos fiscales de la ley de turismo, están los incentivos fiscales de la ley de demostración de que eso es correcto. Están los incentivos fiscales de proindustria. ¿Tú quieres una demostración de que eso es correcto? Incentivos fiscales, lo que falta es infraestructura. Oye, Esteban, de las 5 provincias fronterizas, la he visitado las 5, las conozco. ¿Tú sabes cuál es la más próspera hoy por hoy? Dajabón. Por una razón elemental. Tiene la carretera Manuel Aurelio Tavares Justo, que aunque no es una carretera californiana, pero más o menos un buen camino, y tiene las condiciones, entre ella y Haití, que facilitan que la mercancía vaya y llegue. Eso es todo. No más nada. Esa es la realidad. Eso es lo que es la diferencia. Son 7, pero las otras 2 no son fronterizas.
que son baurucos. No, pero que tocan la frontera de verdad. Para que tocan la frontera, que son 5. 65%. Entonces, y mira, y ya para finalizar, aunque el conflicto aparenta ser entre senadores y diputados por la vigencia o no, o extensión o no de la vigencia de esos incentivos, señores, eso tiene que ver con los intereses del propio sector privado, porque el sector privado y el presidente Luis Abinader lo sabe, como lo sabía también el presidente Danilo Medina, que lo que estaban era esperando que se terminara ese plazo ya. El sector privado está abogando porque se terminen esos incentivos de esa ley y que se establezcan incentivos específicos, porque lo que está ocurriendo ahora es competencia desleal. Una competencia desleal. Patrocinada por el mismo Estado. Patrocinada por el mismo Estado. Entonces el sector privado ahora está metido en ese Senado y está metido en esa Cámara de Diputados diciendo, espérate un momento. Y están metidos en el Palacio Nacional también para decirle, espérate un momento, ya pasaron los 20 años. Así mismo es. Ya pasaron los 20 años. No, otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia... No lo vean como un pleito de que entre dos diputados, de que diferencia de visiones, eso es mentira. Eso es circo. Eso es el sector privado que está metido ahí para que se acabe con la competencia desleal. Porque no es lo mismo que yo te diga a ti, te voy a dar un 100% de exención fiscal, pero tú vas a vender nada más en esas 7 provincias. Ahora, si tú vas a vender el país entero, tú tienes que competir de manera igual con los otros que están fuera de las 7 provincias y que están pagando sus impuestos. Esa es la realidad.